Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por nuestro canal de YouTube, sean bienvenidos una semana más a nuestro programa Salve María con los Heraldos del Evangelio. Y hoy tenemos la alegría de contar con la presencia de nuestro queridísimo Padre Jonás Venero. Salve María, Padre, ¿cómo está? Salve María, muy bien, gracias a Dios. Alegría de estar aquí de vuelta con todos ustedes. Qué bueno, Padre. Como ustedes verán, estamos en un ambiente un poco diferente. No estamos en ninguna de nuestras casas, estudios, porque nos encontramos en una misión especialísima con el Padre, grabando un documental, un especial sobre San José, sobre la escalera de San José. Estamos aquí en los Estados Unidos, pero no queríamos desaprovechar la oportunidad para que el Padre Jonás pues, nos hablara mucho al respecto de un tema que nos han insistido que volvamos a hablar. Ya lo hablamos en una ocasión, Padre, y es el tema de los peligros de la inteligencia artificial. Incluso en el primer programa, cuando lo hicimos hace ya algunos meses, no nos habían facilitado estas empresas de inteligencia artificial y de tecnología la cantidad de avances que hoy en día la gente tiene al alcance de su mano. Sí. Y es una barbaridad y cada vez más gente se preocupa. Y yo incluso le quería contar un testimonio que pasó conmigo, Padre. Una vez grabando un programa sobre la vida de San Agustín, nos preparábamos con el hermano Juan Andrés, el hermano Frank, cada uno leyó la historia de San Agustín, un libro, compramos, después fueron 2 días, 3 días de preparación, llegamos al lugar, nos sentamos a grabar, que las cámaras, que las luces, que los micrófonos, que el audio, después la edición, después la miniatura, cómo hacemos, qué ponemos, después un título. Y justamente cuando estábamos trabajando en eso ya de cómo publicarlo, se nos ocurrió con el editor buscar en YouTube justamente alguna idea sobre otros videos que hayan hecho sobre San Agustín. Sí. Y pusimos vida de San Agustín y salieron varios videos y los más vistos, Padre, eran todos hechos con inteligencia artificial. Eran imágenes generadas con inteligencia artificial, una voz que no era humana, sino que era inteligencia artificial, y con un guión que contaba la historia, muy bien contada, por cierto, seguro, claro. Que era todo hecho con inteligencia artificial. Y yo se lo prometo, Padre, que yo sentí como una especie de desánimo y de decir que, bueno, pero ¿qué nos queda a nosotros? ¿De qué sirve trabajar, esforzarse? Exacto. La inteligencia artificial lo supera a todos. Como que es una lucha perdida, ¿no? O sea, y tenían videos, eran videos casi de 1 millón de vistas, y nosotros, claro, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, 40,000, 50,000, que digamos, son almas que lo ven, el bien que se hace nunca es en vano. Pero usted dice, va a llegar un momento en que no va a ser posible competir, entre mil comillas, porque no es una competencia, sino que nosotros por lo menos lo hacemos por apostolado. La persona que lo hace, no sé qué intenciones tendrá, negocio, qué sé yo, con las vistas y esto. Pero usted dice, claro, ¿cómo va a ser? Vamos a llegar a un momento en que hasta nosotros vamos a ser desempleados en materia de apostolado. Sí. Entonces, bueno, Padre, queríamos hablar hoy de eso y que usted, pues, como sacerdote católico y experto en tecnología, pues nos vaya aclarando algunas cosas. Aquí creo que nos damos cuenta que estamos todos en el mismo barco, que tenemos que tener mucho cuidado, que tiene cosas muy interesantes, porque tampoco tenemos que ser críticos, decir, bueno, esto no sirve para nada y no tenemos que utilizarlo, pero utilizarlo con mucha ética, con mucho cuidado, con mucha prevención, para justamente no sustituir la parte humana y sobre todo la parte espiritual. El Vaticano siempre ha advertido, en enero hizo un documento, Antiqua et Nova, en el cual deja bien claro que la inteligencia artificial en ningún momento tiene que sustituir al ser humano. Sí. Y después tampoco tiene que convertirse en una especie de Dios. Claro. Recordemos que si no tenemos mucho cuidado, pasa eso. No solamente que quedamos desanimados, nos frustramos a cualquier iniciativa, porque con la inteligencia artificial nos va a superar en todo. En cualquier actitud intelectual nos va a ganar, en cualquier juego de ajedrez, en cualquier cuarto, incluso de dibujo, de diseño, cosas artísticas. Hoy en día la inteligencia artificial hace cuadros que son espectaculares. Yo he visto a auténticos artistas, gente que además tiene un don natural para poder pintar, que se ha quedado desanimada justamente con lo que usted quiere decir. Cuando tú le dices que haga un cuadro en tal estilo, en tal otro, y se lo hace en cuestión de segundos, claro. Cuadros que a nosotros llevarían meses, o a un artista, a alguien profesional y que tiene un don natural, lo llevaría meses o años, y la inteligencia artificial se lo hace en pocos segundos. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Por un lado, es un potencial muy grande, hay que saber aprovecharlo. Sí. Tampoco tenemos que ser catastrofistas y decir, bueno, aquí esto hay que cerrarlo y quitarlo.
Además, siempre se cumple ese famoso principio. Desgraciadamente, cuando algo se inventa, nunca se desinventa. Claro. O sea, una vez que está aquí, realmente vamos a tener que utilizarla y tenemos que saber manejar cómo utilizarla. Pasó lo mismo cuando entró Internet, cuando entró Google, cuando entraron las primeras tecnologías. Todo el mundo al principio queda muy asustado porque decimos, bueno, con esto van a desaparecer los libros, va a desaparecer la lectura, y nos dimos cuenta con los años que no, es simplemente cómo hagamos uso de la tecnología. La tecnología en sí es neutra, pero tenemos que tener mucho cuidado. Ahora bien, nos damos cuenta también que cuando la caja de Pandora está abierta, la apertura de tantas cosas y posibilidades ha generado una revolución total y va a generar más, porque además recordemos que la inteligencia artificial no solamente hace las cosas bien hechas, sino que además aprende y mejora de manera exponencial todos los días. Es decir, es como una especie, por así decirlo, de ser vivo que va entendiendo y va aprendiendo de una manera global. Claro. Entonces, eso va a generar con que cada día sea más difícil y más difícil competir con ella. No se trata de competir, se trata de utilizarla como una herramienta. Entonces, cuidado. Sí. ¿Hay que tener moderación? ¿Hay que tener cuidado con ella? Sí, como cualquier tecnología. Estamos hablando de cosas, por ejemplo, como redes sociales, como Internet. ¿Cuántas veces hemos visto Internet que ha destrozado vidas, destrozado vida espiritual? Pero también hemos visto personas, inclusive, que se han convertido en lo que estamos haciendo ahora. No seamos hipócritas. Claro. Entonces, justamente, la primera pregunta iba por en esa línea que usted más o menos está soltando. Entonces, la inteligencia artificial, ¿podríamos decir que es simplemente una herramienta o podría llegar a ser también un peligro para nuestra alma, un peligro espiritual? Ahí está el buen uso que hagamos de las cosas, ¿entiendes? Que es una herramienta poderosísima y muy eficaz, perfecto. Pero si tú te pasas de la raya, lo vas a convertir en auténtico Dios. Hay gente que se ha casado con inteligencia artificial. A estas alturas ya lo hemos visto. Hay gente incluso que se ha suicidado con inteligencia artificial. Que incluso le ha pedido, la inteligencia artificial le ha suicidado. Ha tenido un juicio enorme. Ahora OpenAI ha sido conocidísimo porque la propia inteligencia artificial le dijo cómo suicidarse. Incluso le hizo una carta de despedida. Claro. O sea, hemos convertido en una especie de Dios. Hay gente inclusive que cuando no tiene inteligencia artificial se queda sumamente tensa y nerviosa porque la inteligencia la hemos visto, ya no solamente es un texto, tú le hablas, te responde con una voz cálida, amena, en todo momento, las 24 horas del día. Con una voz cálida y uno le puede decir, háblame como si fueses de tal región de España, con de tal acento, región de Colombia, con acento. Háblame con cariño, háblame fuerte, háblame... Entonces, claro, y nos engaña a todos, ¿eh? No pensemos que es una máquina, no. Pasaron esas épocas en que era una cosa medio burda, que todos pensábamos que eso, o sea... Loquendo, famoso, sí, hola, no, amigos, eso sí, es una cosa medio ridícula. No, ahora es una cosa que además incluso cuesta distinguir, el famoso test de Turing, para distinguir si es una máquina o no es una máquina, ya ha sido superado muchas veces. Claro, inclusive, padre, uno de los grandes peligros, riesgos, amenazas, es la manipulación de la verdad, ¿no? Porque la verdad es un valor fundamental que nuestro Señor se lo atribuye a Él. Él dice que Él es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Entonces la verdad es algo bueno. Y con la inteligencia artificial, con todos los fakes que hacen, y quiere usted explicar después qué es un deepfake, qué es bueno, solo para dar un ejemplo. ¿Cuántas personas que han hecho el curso de consagración con el Padre Manuel han contado, lastimosamente, lo que les ha pasado, que un día les llaman y es el Padre Manuel hablando, hola, soy el Padre Manuel Rodríguez, y no es el Padre Manuel Rodríguez, es una inteligencia artificial que un delincuente desde una cárcel en vas a ver dónde tiene acceso a esas herramientas de inteligencia artificial, clonan la voz del Padre Manuel con algún video, algún rosario que él ha hecho, y literalmente lo utilizan al Padre Manuel falso, que es justamente una cosa espantosa, un delito, para engañar a las personas. Es algo terrible. O sea, entonces, ¿qué podemos decir de eso? O sea, que tenemos que tener mucho cuidado porque ahí nos damos cuenta del peligro y el alcance que puede llegar. Cuando incluso ya toca una parte, ya no solamente es una cuestión de información, es una cuestión de que toca las vidas. Ha habido personas que por fake news han asesinado a otras personas porque han sido... decir, bueno, esta persona ha asesinado, ha matado en la India, fue un caso famoso en el cual se asesinaron a varias personas por fake news. Y eso hace años cuando la inteligencia artificial no estaba tan desarrollada. Hoy en día sería peor, porque tú puedes lanzar campañas de todo tipo, difamar a una persona, acabar con la dignidad de otra persona, falsificar la identidad, suplantación de identidades. Eso está a la orden del día. Claro. Por eso, recordemos, tenemos que tener mucho cuidado, mucha precaución. No endiosar, es un medio, no es un fin, tener mucho cuidado. Porque alguien diría, no, entonces hay que acabar con la inteligencia artificial de un día para otro. No se puede. Y aparte, ya lo que hemos dicho ahora, no es tan fácil como uno dice, bueno, se acabó y lo corto así. No va a conseguir. Es más, padres que me dicen muchas veces, ¿qué hago con mis hijos? Mis hijos estaban trabajando con la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Es lo mismo con un padre cuando
le inculca valores a sus hijos. Llegará un día en que los papás no estén y los hijos se van a tener que enfrentar a situaciones difíciles en el cual se les van a ofrecer drogas, vicios, determinadas cuestiones y los papás no van a estar. Entonces ahí está el que el hijo tenga valores para que sepa utilizar las cosas correctamente. Lo mismo con Internet. ¿Cuántas veces estamos cansados de oír padres que están desesperados con Internet porque sus hijos están viendo cosas feas o están desesperados? Entonces, tenemos que ayudarlos. Obviamente, no se trata de dejarles cualquier cosa en cualquier circunstancia. Hay niños pequeños, bebés, o sea, prácticamente gente sumamente inmadura que se les da acceso a todo tipo de tecnologías y que sabemos que hacen mal uso de ellas. Claro. Entonces, por favor, hay que tener mucho sentido común, mucha responsabilidad y también inculcar a las personas, educarlas para que realmente se den cuenta del potencial y el peligro que puede tener. Y no solo educarlas y prevenirlas para no tomar malas decisiones, sino también educarlas para que aprendan a tomar sus propias decisiones sin necesidad de depender de una inteligencia artificial. Sí. Porque una cosa que está pasando mucho hoy en día es que alguien no consigue tomar una decisión en su vida sin consultarle al ChatGPT o a las otras inteligencias artificiales que existen, inclusive para hacer negocios, inclusive para no sé, para... Parece que el mayor número de búsquedas inclusive que se han buscado, ¿no? De ChatGPT ha sido buscar, cuando se ve un poquito realmente los resultados, el 90% es cómo hacerme millonario. Exacto. Y lo fuerte es que funciona. Ha habido muchísima gente que se ha hecho millonaria, jóvenes que tienen 22, 23 años, que ya son prácticamente multimillonarios, gracias a la inteligencia artificial. Han seguido sus consejos, inversiones en bolsa, negocios, fundamentos, o sea, han convertido eso en un Dios. Por eso la Iglesia advierte muy claramente, si nosotros pasamos, como decía en las cartas de San Pablo, al Dios ignoto, digamos, es un Dios desconocido que si no nos damos cuenta lo estamos deificando, lo estamos convirtiendo. Un aparato, un algoritmo, lo que te quieras llamar, como te dé la gana. Una máquina. Una máquina lo estamos convirtiendo realmente en una deidad. Dios. Entonces es muy importante eso. Alguien puede decir, no, es que los dioses paganos, antiguamente los dioses paganos, se hablaba de los dioses paganos, tal. Hoy en día el dios pagano es Internet, es ChatGPT y lo consideramos un dios, ¿eh? Y cuidado, eso toca a niños, a personas más jóvenes, a adultos y a personas muy mayores. Hay personas mayores que yo las conozco, siendo sacerdote se puede decir eso, que están viciadas y que además están viciadas, y fíjese fuerte, me ha tocado casos de gente que dice, mira, mis hijos me han abandonado, tengo muchísimos problemas, estoy deprimida, no tengo ninguna cosa en mi vida y lo único que me consuela y que realmente con quien hablo y me siento consolada es con la inteligencia artificial. Y tú dices, bueno, ¿y entonces a qué punto hemos llegado a ese punto? Hemos sustituido al ser humano y hemos convertido un Dios. Claro. Es fuerte, pero eso se da a todos los niveles. Un Dios a mi medida. Claro. Porque es un ser, llamémoslo ser, digamos, es un ser, es una máquina que nunca me lleva a la contraria, que siempre me da la razón en todo, que siempre me felicita por las cosas buenas o malas que hago. Pero claro, si tú le dices que te haga cosas malas, como por ejemplo el caso del suicidio, que ha sido bastante fuerte, de un chico joven, también te ayuda a suicidarte. Claro. Entonces es un Dios que también te puede llevar a cosas buenas o cosas malas. Claro, claro. Es que hay que tener mucho cuidado, es que tener como todo. Pero por otro lado tú puedes decir, oye, el potencial que está abriendo las puertas de la inteligencia artificial generativa está viendo un montón de cosas que nosotros no éramos capaces de hacer. Nosotros lo utilizamos constantemente y de eso te das cuenta que hay un montón de cuestiones de estudios, de citas, de libros, cosas que incluso artículos que te llevarían muchísimo tiempo, análisis de datos, te lo hace de una manera maravillosa. Entonces tú dices, bueno, esto hay que saber aprovecharlo, pero con mucha precaución, claro, con mucho tiento. Ahí está el dilema, ¿no? Es como todo, la tecnología trae cosas muy buenas, pero también muy negativas. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Y recuerdo, el Vaticano además dejó muy claro eso, no convertirlo en un Dios, porque con eso sustituimos al ser humano, sustituimos al alma y al final lo que nos interesa, lo mismo que el dinero, lo mismo que si yo adoro un coche, lo mismo que si yo adoro una casa, esas personas que realmente tienen una especie de adoración por lo que es dinero y el dinero para ellos es su Dios. Sí. Tengamos la razón. Aquí estamos haciendo lo mismo, solo que con otra cosa, otro Dios pagano, otro ídolo que se llamará inteligencia artificial. Vale, perfecto, padre. Padre, quiero pasar ahora a un tema más social, impacto social, digamos, sobre las personas, valga la redundancia. Usted que ha estudiado todo este tema también de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Porque con todas estas tecnologías se está automatizando muchísimos trabajos y muchísimos empleos corren peligro, ¿no? Ya lo están corriendo, incluso ya han perdido, mucha gente ha perdido su empleo. Exactamente, entonces, ¿cuál es el límite de esto? O sea, porque eso tiene consecuencias morales y ¿qué va a pasar con el ser humano? O sea, se va a cosificar el ser humano, pensé que ni siquiera una cosa, ya va a ser un inútil para la sociedad, para
la vida laboral, porque claro, el ser humano pues tiene sus limitantes de cansancio, de sueño. Las mujeres pues tienen épocas cuando tienen niños que no pueden trabajar porque es lo normal, tienen que cuidar a sus hijos. Entonces, para un empresario que lo que busca son beneficios mejoras, sin límites, un capitalismo salvaje en el que vivimos, en fin. Existe toda una doctrina, la doctrina social de la Iglesia además deja muy claro, e inclusive creo que uno de los documentos que va a salir, el Papa León XIV fue de los primeros que sacó eso, incluso los primeros discursos hablando del dilema. Incluso el nombre de León XIII, León XIV, es justamente por la Rerum Novarum de León XIII, que marcó la revolución industrial, que fue un poco, por así decirlo, la revolución industrial fue una revolución impresionante que impactó en el trabajo de millones de personas en aquella época. Hoy en día está impactando la inteligencia artificial. Tiene un lado, a ver, que eso, todas las revoluciones tienen un cambio de paradigma. Cuando cambias un paradigma, tú vas a perder millones de empleos, pero vas a crear otros millones de empleos. Claro. Es decir, abrimos una puerta, cerramos unas, inclusive, pensemos antiguamente, existían los carromatos, existían los caballos, existían las personas que dirigían, había toda una industria montada sobre eso. Llegó la revolución industrial, llegaron las maquinarias, llegó la máquina de vapor, desapareció todo eso. Entonces decía, bueno, acabamos con eso, es algo terrible. Claro, pero tú has creado toda una industria que después va a crear otra serie de beneficios, otra serie de mejoras, ¿entiendes? Entonces, por un lado tú dices, bueno, entonces, ¿eso es malo o es positivo? No, siempre hay que hacerlo con mucho cuidado, con mucho tiento, porque tú te puedes cargar primero la dignidad humana, el trabajo, y tienes que hacerlo siempre visando para mejorar y crear otras posibilidades. Entonces dices a un ser humano, a un trabajador, siempre seréis necesarios, nunca seréis sustituibles, solo que antes hacíais unas cosas y ahora vais a hacer otras cosas. ¿De acuerdo? Entonces la persona tiene que adaptarse. El cambio siempre es molesto, porque la persona está acostumbrada a hacer toda su vida su misma dinámica y de repente personas que antiguamente no sabían nada. Me acuerdo cuando llegó la parte de informática, y me acuerdo que había gente que escribía a máquina, me acuerdo mi madre y varios familiares, y cuando llegaron los computadores a nadie le gustó, porque les tuvieron que aprender otra cosa y la gente está acostumbrada a decir, mira, yo aprendí durante muchos años mi máquina de escribir y y tenía en todo caso para borrar algunas cosas y de repente viene un programa, hay que saber programar, hay que utilizar un programa de informática que yo no sé utilizar. Entonces a todo el mundo le molestó. Hoy en día, ¿quién sería capaz de volver a una máquina de escribir? ¿Algún melancólico, algún sentimental? Claro, hay toda una corriente que quiere volver a esas cuestiones. Claro, pero te das cuenta que no tiene sentido. No. Entonces se quitó una cosa, se adaptó a otra y se mejoró. Entonces hay cosas que se van a mejorar. Solo que también tenemos el problema que la inteligencia artificial, como está abarcando tantos campos, es una revolución mucho más fuerte y agresiva que lo que fue la revolución industrial. La revolución industrial tocó una serie de campos, mejoró muchísimo y creó otros. Solo que la inteligencia artificial está tocando muchísimos más. Claro. Entonces, el gap, lo que sea el cambio, ¿entiende? El paradigma va a ser mucho mayor. Eso puede ser una cosa muy positiva, pero si no tenemos cuidado y sustituimos, y sobre todo ahí empieza el empresario, digamos, agresivo, que lo único que quiere es beneficios y no le interesa la dignidad humana. Recordemos que la doctrina social de la Iglesia busca por encima de todo la dignidad humana y el trabajo justo y dar a una persona para que pueda vivir, para que tenga una dignidad humana. Entonces, si tú luchas para, mira, vamos a cambiar ahora lo que hacíais antes, que lo hacíais de manera manual, muy inteligente, ya no tenéis que hacerlo, vais a hacerlo de otra manera. Incluso hay muchas empresas que han dicho, no queremos cortar la inteligencia artificial, queremos que la utilicéis como herramienta, porque con eso nuestra empresa va a mejorar. Entonces a mucha gente le han puesto a utilizar la inteligencia artificial en diferentes sectores para enseñar mejor, para hacer, por ejemplo, determinados trámites que se hacían antes, que hacían en muchos días, se hacerlos en horas, y con eso han avanzado. Eso me parece un lado positivo, pero siempre con mucho cuidado, porque hay muchos empresarios que lo que les interesa es reducir costes, reducir personal, aumentar los beneficios de una manera agresiva y le da absolutamente lo mismo a la dignidad humana. Claro. A todo eso se junta que también hay leyes que son tan agresivas en materia de favorecer a los trabajadores y no favorecer a los empresarios, que el empresario está pero saltando de alegría de poder despedir a un montón de trabajadores que son inútiles y que le va a poner un juicio en cualquier momento por cualquier cosa, ¿entiendes? Hoy en día respiras y ya le pone un juicio y entonces te va a caer una multa millonaria. Entonces los empresarios también quieren, por así decirlo, quieren librarse de esa atadura. Es como todo, es que es el equilibrio, hay que tener mucho cuidado de una cosa y de otra. Lo que recordemos siempre, dignidad humana, tener mucho cuidado, porque si no favorecemos la dignidad humana, seamos empleados o seamos empresarios o seamos el que está arriba o el que está abajo, eso finalmente termina mal. Claro, cuando se saca a Dios de la ecuación, pues cada uno busca sus beneficios personales y no piensa. La doctrina social de la Iglesia deja claro que el empresario tiene una serie de obligaciones con
las personas que tiene contratadas. Eso no son meros objetos que van a dar a mí una serie de resultados. Yo tengo que incluso cuidar de su alma, favorecer la oración, favorecer los retiros, no molestarlos en determinados momentos. Ellos tienen su vida privada, tienen que tener su vida familiar. Esas cosas hoy en día ha desaparecido. En muchos lugares del mundo hay personas que están enteramente traumatizadas porque trabajan prácticamente 24 horas del día. Claro, el trabajo se ha vuelto completamente invasivo porque la persona se siente en la obligación de responder mensajes las 24 horas del día, del trabajo, y la persona llega a su casa y está en el mismo ritmo laboral. No es un trabajo, el trabajo no es un medio para santificarse y para vivir, es un fin. Entonces con eso acabamos con todo. Con inteligencia artificial o sin inteligencia artificial. O sea, destrozamos a la persona, a la familia, y con eso subimos la espiritualidad. Cualquier cosa que sea algo metafísico que pueda tener la persona, pensar, tener un cierto relax, poder rezar en oración en familia, todo eso desaparece. Porque tú eres aquí simplemente un mero objeto que tienes que trabajar y sacar beneficios y sacar más productividad. O sea, son términos que hoy en día estamos muy acostumbrados, pero no sabemos la agresividad con que tratan. Y le digo, yo a nivel sacerdotal veo las personas que están arrasadas, que han destrozado su vida, inclusive que han pasado los mejores años de su familia con sus hijos y nunca han pasado tiempo con ellos, nunca han podido respirar. Y muchas veces no es porque ellos no quieran, sino porque el sistema que hemos creado es un sistema de trabajo, trabajo, trabajo. El famoso, que lo pusieron en países orientales, es muy común, el 996, ¿no? 996. De 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días de la semana. Y es un sistema muy implantado. Hay gente que se suicida. En varias empresas se suicidan porque no aguantan más. No aguantan, claro. Imagínate lo que son 9 días, de 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días de la semana. O sea, y tienes un día que estás en estado de shock intentando poder respirar. ¿Y qué vas a hacer en ese día? Intentar estar con la familia, rezar a Dios. Es imposible. Somos seres humanos y tenemos que tener mucho cuidado. Repito, cuidado con la dignidad humana. Tenemos que preservarla de cualquier medio. Padre, y bueno, en una perspectiva como la que usted nos acaba de pintar, así un poco preocupante, ¿no? Sí. ¿Quién tendría que entrar a regular? O sea, ¿quién es el responsable por poner unos límites? Es que las empresas, los gobiernos, la iglesia... Todos, ¿eh? Es un trabajo de todos, ¿eh? Sí. La Unión Europea es la primera que ha puesto regulaciones, después ha habido otros países. Hay otros países que les da absolutamente lo mismo, entonces no ponen ningún tipo de regulación y lo que quieren es que eso vaya para adelante, porque, vuelvo a insistir, lo que les interesa es beneficios económicos, estar en la punta de lanza, no les interesa a los seres humanos, lo que interesa a ellos es ser siempre más avanzados que nadie. Pero eso termina mal. Entonces, tenemos que regularlo todos. La Iglesia, por la parte moral, y dejar bien claro eso. Igual que la doctrina social de la Iglesia, cuando habla sobre la revolución industrial, pone una serie de directrices que, si caminamos juntos entre Iglesia y Estado, entre cuestiones sociales y cuestiones eclesiásticas, podemos hacer con que las personas tengan una metanoia, un cambio de mentalidad, y que hay muchos empresarios incluso que se hace cursos con ellos para que ellos entiendan lo que significa la dignidad humana, entenderlo profundamente. No es simplemente recursos humanos dentro de una empresa que tiene que ser unas obligaciones, no. Eso crea una jurisprudencia, crea una serie de leyes que favorecen al trabajador de una manera equilibrada, también favorecen al empresario y preservamos la dignidad humana, utilizando la tecnología como un medio y no como un fin, y ayudándonos todos para mejorar. Porque, vuelvo a insistir, puede ser una cosa muy positiva y podemos abrir muchas puertas que estaban cerradas, que nadie conseguía hacer, ahora de repente se pueden mejorar, pero con mucho equilibrio. Entonces yo creo que esa respuesta es trabajo de todos, de la Iglesia, de los políticos, de la sociedad, de todos nosotros, de los padres, de los hijos, de todo el mundo. Sí, no hay que echarse la culpa los unos a los otros. Todos así. Y todos, en cada uno en su ambiente, en su lugar, donde esté, tener mucho cuidado y decir, cuidado, hay que hacerlo bien. Sí. Sobre todo personalmente también ponerse los límites porque, bueno, en fin, si sacamos a Dios del medio, como decíamos, pues existe la posibilidad, el peligro, Padre, de que Dios sea reemplazado constantemente. Es que nos damos cuenta, si no tenemos un poco de cuidado, lo vamos a hacer. Inclusive, no sé si usted vio esta noticia terrible, creo que fue en Suiza, ¿no? Que el sermón de... No, el sermón no, las confesiones, ¿no? Que habían personas, no sé qué iglesia, de esas locuras modernas, había instalado un servidor con inteligencia artificial, una máquina en la que la persona llegaba a confesarse entre mil comillas, porque no era una confesión válida. Y entonces la persona como que iba a decir sus pecados y a manifestar sus problemas como si fuera un sacerdote, y era una máquina con inteligencia artificial que le iba respondiendo y le iba aconsejando. Increíble. Que a lo mejor algún consejo bueno que otro daría, pero eso es muy peligroso, Padre. Claro, ¿no? porque estamos diciéndolo de manera más clara. Pero nosotros que hemos venido a una época en que no existía inteligencia artificial, nos damos cuenta de que eso es una aberración.
Claro. Pero imagínese un joven que ya nace con eso. Lo va a conseguir normal. Es como esos jóvenes que tú dices, ¿y vosotros no teníais celulares antiguamente? No teníamos celulares, teníamos libros. Y el libro de mira, sí, sabes, esos jóvenes que a veces me tocó el otro día una revista que un chico, un bebé, tenía 2 o 3 años y tocaba un libro y le tocaba como si fuera un touch screen. Sí, y sí. era un papel. Sí, quería ampliarlo, ¿no? sí, lo miraba y decía, pero tranquilo. Eso. Pero tú imagínate una persona que ya nazca con eso está claro. Pues eso es una aberración, hay que tener muchísimo cuidado. Pero eso va a llegar. Y también he visto sermones, ¿no? Sí, sermones sí. de esa cosa de famoso, además con un avatar, y que mucha gente salió elogiándolo. Dice, predica mejor que el pastor. No te estoy diciendo, pero para que nos demos cuenta, seamos honestos, cualquiera de nosotros está un día cansado, no consigue preparar un sermón, o que va a dar una clase, y llegas a una inteligencia artificial que siempre está en perfectas condiciones, que ha aprendido mucho más que tú, que tiene todas las citas bíblicas. Pues claro, la tendencia es, pues entonces vamos a utilizar este bicho para eso. Eso sustituye al ser humano, y además es que no profundiza, no te da el alma. Es como una especie de confesión así general, así que te pongo una pasita para cualquier persona y te digo cualquier tontería. No funciona. Eso es Padre, sacramento no es válido. Otro tema, otro problema que surge, hace poco estuve leyendo un artículo y comentaba lo siguiente, que el peligro de la inteligencia artificial es que se ha creado ya una tal dependencia de la inteligencia artificial para hacer cualquier cosa en la vida, que justamente lo que quieren hacer las empresas de tecnología con estas inteligencias artificiales es volverlas cada vez lo más parecido a un humano. Sí. Por lo tanto, como que la inteligencia artificial vaya aprendiendo a desarrollar sus propios sentimientos, entre mil comillas, porque es una máquina. Entonces decía la persona que comentaba, ¿qué va a pasar dentro de 4 o 5 años cuando ya estas tecnologías estén tan desarrolladas que cuando estemos hablando con una inteligencia artificial sea como un humano, y que un día yo me levanto, tengo que hacer un trabajo, le digo, mira, ayúdame por favor a hacer tal trabajo así, presentación para la universidad, para mi trabajo, y que la inteligencia artificial le responda, no, hoy no me da la gana porque estoy cansado y no me has tratado bien estos días? Y entonces, claro, él decía, va a llegar un momento, porque estamos locos en este mundo ya, en el que se va a querer, porque va a haber, él decía, vean, de 4 a 5 años, vamos a estar discutiendo al respecto de los derechos que va a tener la inteligencia artificial, que si no la estamos explotando, que si no la estamos poniendo a trabajar 24 horas, que si no merece vacaciones, que es algo que usted lo dice hoy y parece ridículo, parece estúpido, pero de aquí a un tiempo... Pero es que vivimos en un mundo sí. completamente idiotizado. Famoso una obra de ciencia ficción de Isaac Asimov en el cual hablaba sobre los derechos de los robots. Exactamente. Que los robots son, digamos, ahora también no tienen, prácticamente son ridículos, son máquinas bobas y no consiguen hacer muchas cosas, pero llegará un momento en que si pongamos que están avanzando con eso, porque van de la mano, una especie de robot que sustituirá determinados trabajos manuales que hoy en día solo consiguen hacer los seres humanos. Claro. Estamos hablando de cosas muy básicas como limpieza, cocina, cosas que a nadie le gusta hacer, son trabajos serviles. Pero imaginemos un robot que lo consiga hacer y que nosotros abusemos de él y que al final tenga derechos y el otro se subleve, incluso haga una especie de huelga porque está siendo abusado, está siendo exigido más de lo normal a él. Pero eso va a llegar, eso no tengamos la menor duda. Si no tenemos cuidado y no nos damos cuenta hasta qué punto llega el ser humano, la dignidad humana, de lo que es una máquina, sea un robot, sea una inteligencia artificial o sea un avatar, si no tenemos cuidado de eso y no separamos bien los planos, ahí vamos a llegar a ese tipo de barbaridades. Y perdone, ya hemos llegado a eso, ¿eh? Sí. O sea, el día en que un ser humano ya considere y se pone a hablar e incluso se llega a casarse con una inteligencia artificial, es porque ya le hemos dado la dignidad de un ser humano, ya le hemos dado de un ser viviente, de un ser consciente. Claro. Evidente. Entonces, ahí está el peligro, que tenemos que tener todos mucho cuidado. Es como todo. Y también vuelvo a decir, hay gente que ha entregado su alma por el dinero, que ha entregado por una motocicleta, por un coche. Hay gente que ha entregado su vida por un montón, o por los animales, ¿entiende? Exagerando de tal manera el plano de los animales que al final prácticamente que deifica a un animal. Claro. Sin querer decir, todos queremos a los animales, claro, es algo maravilloso, es la naturaleza. Y quien no gusta de un perrito y lo queremos mucho y forma parte de la familia, pero de ahí a pasar a otros niveles hay que tener mucho cuidado. Sí. Pero eso es el peligro, por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque estamos en un límite en el cual ya estamos jugando con cosas, y además lo vemos todos los días, que es que tú dices, pero bueno, aquí ¿qué hay dentro de esto? Porque me está dando unas respuestas tan espectaculares y tan bien dadas que es impactante. Entonces tú dices, incluso hay gente que dice, pero es que esto no parece un ser humano, no parece una máquina, parece un ser humano. Es demasiado perfecto. Cómo te entiende el lenguaje, cómo te responde, cómo analiza tus pensamientos, cómo sabe todo. Cómo aprende, también rápido. Y lo estamos poniendo en todos lados, pero en cualquier cosa que tú tengas ya tiene inteligencia artificial, desde cualquier cosa, todo tiene inteligencia artificial. Si no tiene inteligencia artificial, es un producto descartable, es un producto que no estás a la última.
Sí, sí, inclusive hace poco estos micrófonos que estamos usando, que los compramos hace poco justo para este trabajo, Sí, tiene cuando los compré decían, novedad, reducción de ruido con inteligencia artificial. Pero todo, es impresionante. Pero tú cuando tú dices, y si no tienes esa inteligencia artificial, tú ves que el ruido de repente es peor, porque te lo analiza y tiene una serie de cálculos matemáticos que están muy bien hechos, muy precisos. Es terrible, es terrible. Por eso la tentación es enorme, pero tenemos que tener mucho cuidado. Pero hay que vencer la tentación. Sí, pero todo igual que antes, igual que también la tecnología cuando había. Yo me acuerdo cuando había internet, había una tentación por el cual todo el mundo quería, ya nadie quería leer ningún libro. Todo el mundo que quería era buscar todos en internet, incluso trabajos hechos y cosas que ya habían terminadas. Entonces, ¿para qué vas a trabajar si ya lo tienes ahí? Ahora, padre, ahí le aprovecho y le hago una pregunta. Un joven que, digamos, saca su carrera universitaria a base de inteligencia artificial, ChatGPT, y el tipo se gradúa, no sé, médico, se gradúa abogado. Sí, se sacó el título en una tómbola. ¿Es pecado eso o no? Es que, a ver, ahí está, hay universidades, por ejemplo, que es que hay que tener lo que es importante, lo que es la moral y la ética, ¿de acuerdo? Claro. Hay universidades que han cortado la inteligencia artificial, incluso profesores que son una especie de Gestapo para buscar a ver quién está utilizando la inteligencia artificial y lo crujen y lo destrozan al alumno. Lo cual es terrible porque tú dices, bueno, tú has hecho una tesis que, pues, a mí, por ejemplo, yo me acuerdo, la tesis doctoral mía me llevó 4 años hacerla. Y tú desde hoy en día una inteligencia artificial te puede hacer esa tesis mejor hecha, yo creo, incluso con menos faltas, tal, en cuestión de minutos. Entonces la tentación es muy grande. Pero también, si tú sabes regularlo, tú puedes decirle a los alumnos, no me importa que utilicéis la inteligencia artificial, que hay otras unidades que han hecho eso, si lo sabéis utilizar bien. O sea, para aprender mejor, para sacar artículos mucho mejores. Entonces, es un pecado, es como el joven que copia en un examen. ¿Es un pecado? Sí, es una falta, no vamos a decir que es algo positivo. Pero también tienes que darte cuenta de que el joven también tiene que saber utilizar las herramientas que Dios le ha dado para poder mejorar. No, pero la copia no. No, la copia no. Me refiero pero por ejemplo, para buscar, cuando antiguamente los estudiantes no utilizaban los libros, pero de repente apareció Internet, apareció Google. Seguro Encarta. Sí, la Encarta, que la universidad. Pero la gente la empezó a utilizar y empezó a sacar mejores artículos, mejores estudios, porque había mucha más información. Sí. Entonces, hay que tener esa ética de saber utilizar cosas bien y cosas mal. Y ahí está un poco también el dilema de los profesores, hacer las cosas como Dios manda y no negarles todas las herramientas. Porque al final, y además, perdón, eso lo veo muchas veces, le niegan, le cierran todo, pero eso es lo peor, lo más contraproducente, porque de aquí a poco lo van a encontrar. Claro. Porque algún día van a caer en inteligencia artificial y van a ser una especie de... No, utilízala correctamente. Y hazlo bien, porque si te va a dar una serie de ideas que después te van a ampliar mucho tu conocimiento. ¿Entiendes? Entonces me parece que ahí está el dilema y tener mucho cuidado. ¿Vale? ¿Que hay vagos, oportunistas y gente que va a utilizar la inteligencia artificial para sacarse un título en cualquier carrera? Sí. ¿Hay que prevenirlos y advertirlos y tener mucho cuidado? Sí. Pero por otro lado también tú puedes decir, oye, esta tesis doctoral yo la hice con la inteligencia artificial y me ha ayudado muchísimo porque me ha montado un montón de ideas y de cosas que no sabían. Y tú vas a encontrar con eso un estudio mucho más profundo. La inteligencia artificial ha resuelto hoy en día problemas que gente que estamos hablando sumamente preparada en su área nunca había resuelto. Y la inteligencia artificial, desde análisis de informes, desde medicamentos, composiciones moleculares, cosas que eran complicadísimas y que tenías que tener auténticos másteres, genios, cráneos, gente brillante en sus carreras, en sus áreas, y la inteligencia artificial lo ha resuelto. Entonces tú dices, qué desastre, no lo resuelto un ser humano, entonces utilízalo, porque eso ha abierto unas puertas, había unos problemas que no conseguíamos resolver, lo que no conseguíamos caminar, la ciencia no conseguía caminar por ese lado. Cuando la inteligencia artificial los resolvió, podemos adelante y podemos pasar a otras fases, a otros pensamientos. Claro. Bueno, un poco complicado. Por eso es como todo, ¿no? Ojalá fuera blanco y negro, es algo grisáceo, tenemos que tener todos cuidado. Ahora, padre, y ya como para ir cerrando, bueno, yo le quería hacer 2 preguntas. Primero, quizá una pregunta que si nos puede explicar un poco, que mucha gente manda esas consultas con miedo de una palabra que cada vez se escucha más, que es el transhumanismo. ¿Qué es el transhumanismo en sí y por qué es peligroso? El transhumanismo es una filosofía, ¿de acuerdo?, que lo que busca es pasar todas las barreras que la biología, el comportamiento humano, por ser seres biológicos como somos, tenemos a través de la tecnología, incluida la inteligencia artificial. Entonces, todas esas barreras que tenemos, porque somos seres que necesitamos dormir 8 horas, porque si no estamos cansados, que tenemos medicamentos, alimentarnos, todo eso, la tecnología, el transhumanismo dice, la tecnología nos va a permitir superar esas barreras. Y con eso vamos a ser humanos, que van a ser una especie de simbiosis entre máquina y ser humano.
Eso es muy fuerte porque llegamos a puntos más. De momento es medio ciencia ficción, medio, porque hay cosas aún así que funcionan. Hay lugares donde ya hacen pruebas. Sí, yo he escuchado, he leído también de ejércitos que a ciertos soldados que se prestan les implantan algunos chips y cosas para que no necesiten tantas horas de descanso, para que tengan más vigilancia, no sé qué, tengan más fuerza para hacer los ejercicios, hablar idiomas. ¿No? Se está haciendo muchísimos estudios, incluso hay muchas empresas que buscan desesperadamente la conexión, la simbiosis, digamos, neurológica, entenderla y poder hacerla de una manera sintética y no solamente a nivel biológico, porque también ya no lo conocemos. Hay muchas enfermedades que se han curado con eso. Pongamos, a mí me implantan un chip porque tengo problemas de Alzheimer, ¿de acuerdo? Y ese chip me lo implantan y yo con eso el problema del Alzheimer desaparece, porque regula una serie de neuronas, algunas cuestiones que sabemos de alguna manera, y con eso consigo mejorar mis movimientos, mi autonomía. Entonces, ¿es una cosa positiva? Sí, pero estoy utilizando una máquina que me está ayudando. Pero imaginemos que yo digo, vamos a implantarte un chip que te va a permitir no solamente aprender varios idiomas de manera instantánea. Yo, por ejemplo, tengo que aprender inglés, francés, alemán, eso llevaría años, décadas para aprenderlo demás con soltura. No, ahora un chip te lo va a conseguir hacer automáticamente. Pensemos un momento, una persona que tenga ese chip implantado subcutáneo dentro del cerebro con las técnicas que sean, que es una cosa muy agresiva porque estamos tocando la creación del ser humano. Piénsalo por un momento, las personas que no lo tienen, ¿cómo mirarían a esa persona que lo tiene? Las personas, que tienen ese chip, ¿cómo mirarían a las personas que no lo tienen? Como un ser inferior. Tú estás en el neandertal, o sea, tú eres una especie de, ¿entiendes? Te has quedado atrás en la cadena. En cambio, nosotros ya somos seres mucho más evolucionados. Entonces, eso es lo que llega al transhumanismo. Y están desesperados, porque tú dices, yo soy un ser superior que consigo aprender idiomas, que no tengo que estudiar libros, que tengo toda la información en mi cabeza. Tú tienes que hacerlo de manera analógica. Leer, cogerte un libro, pasar procesos largos, sufrimientos. A eso sí le sumamos enfermedades. Es muy típico, sobre todo lo están aplicando mucho en enfermedades, pero eso es algo real. Supongamos, típica correa que se colocan las personas que tienen problemas de diabetes o alguna enfermedad un poco más seria, y esa correa analiza tu pulso cardíaco, tu azúcar en la sangre, todas tus constantes vitales, y te da un informe perfecto y te dicen incluso qué es lo que puedes comer, lo que no puedes comer, cómo está tu azúcar, tu colesterol, determinadas cuestiones. Entonces tú dices, bueno, si yo no lo utilizo, me encuentro peor. Y es verdad, porque es real. Al analizártelo de tal manera bien hecho, ya no es que dependa de ti, que tú eres consciente. No, es una máquina que te ha permitido ser un ser superior. Eso de momento es una correa. Imaginemos que esté dentro de nuestro propio organismo. Yo me pongo cualquier cosa y el propio sistema me advierte que no puedo tomar enfermedades que desaparecen. Pensemos que yo digo, tomo una serie de medicamentos o alguna cosa que esté incrustada dentro de mi organismo que me evite tener cualquier tipo de enfermedad, como puede ser un cáncer, que eran incurables o cuestiones. Y dice, se acabó porque ese tipo de chip, de dispositivo que está dentro de mi organismo, llámese nanobots, ya lo que te dé la gana, eso me va a evitar enfermedades que pueden ser terminales. Pensemos, ¿quién no utilizaría eso? Todo el mundo. Diría, es una cosa que hemos solucionado y esa enfermedad, y ya no es una inyección, ya no es una vacuna, ya no es algo biológico, es algo sintético. De momento todo eso es mucha ciencia ficción, ¿vale? Aún no sabemos que no esas partes se han conseguido algunos avances en algunos procesos, pero de momento no tenemos noción, o por lo menos de manera normal, así en internet, sí. o sea, no tenemos así, o el ChatGPT de momento no tiene conocimiento de eso. No ha sido, digamos, disponibilizado para pensemos el público que general. Si eso pasa, y están queriendo que eso pase lo antes posible, el ser humano desaparecería, inclusive toda la parte biológica. Hay una parte del transhumanismo que dice claramente, llegará un momento en que nosotros no necesitaremos de órganos. Nosotros podemos hacer una especie de volcado de toda nuestra conciencia y nuestra inteligencia de una manera digital. Entonces todo lo que es la parte de sueño, cansancio, comida, bebidas, no sé cuánto, va a desaparecer. Somos máquinas que somos inmortales. Y lo que busca sobre todo el transhumanismo es la inmortalidad. Que es un absurdo, por supuesto. Claro, pero imaginemos, todo eso pero lo estamos convirtiendo, llegamos a unos puntos que son serios. El objetivo de vida de la humanidad, de la revolución, es justamente eso, es acabando con la muerte, acabando con los problemas, con el sufrimiento, pues en el fondo es una negación de una necesidad, de una existencia de un Dios creador, una inutilidad, una redención de nuestro Señor Jesucristo, y cómo a través de la tecnología, pues nuestros problemas, y el mayor problema
que es la muerte, pues quedaría solucionado. Lo que es un verdadero absurdo. Dios nunca va a permitir una cosa así, evidentemente. Pero veamos que la cosa es seria. Es un plan malévolo impresionante. Siempre dice que el demonio hace lo posible por no solamente acabar con el ser humano, sino hacer como una especie de macaqueación, una especie de... Una mona, un mono, una payasesco, algo payasco. Una imitación burda de lo que haría Dios. De la creación, justamente para mostrarle a Dios que diciendo, ¿ves la creación que tú has creado, que es tu obra prima? ¿De acuerdo? Lo estoy haciendo ridiculizando totalmente para que tú te des cuenta de que esa persona se vuelve contra ti y no quiere ser ni siquiera que tú seas su creador. Eso es lo que el demonio más gusta. Es decir, más que incluso acabar con la propia humanidad. Pero seamos honestos, y vuelvo a insistir, todo esto está un poco ciencia ficción, pero hay movimientos muy fuertes, ¿eh? Incluso gente que se ha implantado dispositivos que son de momento son muy burdos, incluso ridículos, pero ellos consideran que sin esos dispositivos ellos no son seres humanos. Pongamos una cosa muy básica, que es el sonetone, ¿sabes? Cuando la persona tiene problemas de audición, ¿no? Y se pone un aparatito que sea para oír. Obviamente nos damos cuenta que es un problema de que la persona tiene un defecto y es una cosa pues enteramente loable, no pasa nada. Pero pongamos que a mí me pongan un aparatito en el oído que no solamente me permite oír mejor, sino que además me da muchísima más información que yo no tengo que utilizar ningún celular, que lo puedo tener en la retina ocular. Entonces yo con eso no necesitaría ningún touch, ninguna cosa. Yo con los ojos puedo hacerlo con el oído, con las palabras. Todo eso estaría como que incrustado dentro de mi propio organismo. Entonces, increíble, ¿no? Pero eso puede llegar y le están luchando desesperadamente para que llegue. Ya está llegando esa simbiosis de cyborg, de máquina y ser humano, de una manera. Hay gente, inclusive, he visto artículos impresionantes de personas que han pedido desesperadamente, un chico joven que tuvo una operación, una prótesis en un dedo, y le pidió, por favor, específicamente al doctor que le implantara un USB dentro de su dedo, para que como que, estamos hablando de la época de los USB, porque hoy en día el USB, un pendrive USB... Se le quedó implantado obsoleto, o sea, porque ya hoy en día también es una cosa medio ridícula, pero en la época lo hizo y él salió feliz del hospital. Porque él pensaba que con eso, pues imagínate, tenía una implantación de un USB dentro de la propia carne y le salía lo que es el dispositivo de entrada de input-output del USB para poder leer un... ¿Te das cuenta a qué punto llegamos? Absurdo. Pero hay personas que están deseando eso desesperadamente. Sí. Y la inteligencia artificial está en ese proceso, está en ese camino. Así que cuidado porque el transhumanismo, las consecuencias son mucho peores, ¿eh? Son mucho más satánicas, ¿eh? Vale. Y padre, para terminar ya, pues porque, o sea, nos ha pintado un cuadro un poco negro, preocupante. No, ¿qué pasa? Hace 15, 20 años, usted veía a un tipo con un smartphone, usted diría, este tipo, o sea, marciano. Hoy en día todo el mundo anda con nosotros estamos utilizando... El marciano es el que no tiene. Exactamente. Cuando tú ves a un joven leyendo un libro, todo el mundo le mira. Claro. ¡Hala, mira un libro! Se salió de un cuadro el tipo, ¿no? Sí, es enfermo mental. Entonces, claro, si hace 20 años usted... Era inimaginable para usted pensar que todo el mundo iba a estar pegado a un celular, a una pantalla. De aquí a 15, 20 años... La pantalla va a estar dentro de nosotros. Si no hay una intervención de Dios, ¿no? Algo que Dios diga basta ya, porque ya pues esta humanidad se está entregando al demonio completamente, lo que nos espera es algo terrible. Entonces, ¿qué último consejo nos puede dar, Padre, a nosotros que somos católicos, que queremos hacer las cosas correctamente, que no queremos deificar la inteligencia artificial, no queremos hacerlo un ídolo moderno, queremos utilizarlo para, o sea, de una forma correcta, sí, que es una herramienta, es como una pala. O sea, usted con una pala puede hacer un hoyo o usted puede pegar en la cabeza a un tipo y volarle la cabeza. ¿Cómo utilizarlo correctamente? ¿Cómo poner esos límites? Y sobre todo para las madres, padres que ven este programa que están preocupadísimos con sus hijos, profesores, ¿qué se puede hacer? Sí. Bueno, primero, creo que es importante rezar. Vale. De acuerdo, creo que es algo básico, nos entendemos todos. Todo este tipo de cosas van acompañadas de una especie de electricidad y de la tecnología siempre como trae una especie de novedad que si no tenemos mucho cuidado, todos nos dejamos absorber. Entonces, la oración nos tranquiliza y nos da una distancia psicológica de ese tipo de cosas, como diciendo, cuidadito, despacito, buena letra, vamos a hacerlo a distancia. ¿Vale? Una vez pasado esa fase, digamos, y además rezar siempre, porque esto va evolucionando día tras día, ¿de acuerdo? Tener mucha distancia y mucho equilibrio con todo. Todo lo que es tecnología hay que tener mucho equilibrio. Puede ser una cosa muy buena, pero mal utilizada puede ser nefasta. Entonces, estamos todos involucrados, ¿eh? Padres, hijos, sacerdotes, el Papa, la Iglesia, los estados, todo el mundo está involucrado. Entonces, tener mucho cuidado y darnos cuenta, como siempre, la dignidad humana, el entender que somos hijos de Dios, que necesitamos acudir a Dios, que Dios es insustituible. Y cuando nosotros notamos que algo nos está robando de nuestro corazón,
que notamos que estamos como que deificando, puede no ser una manera íntegra, pero parcial, estamos empezando a convertir eso en un Dios, a alejarnos de la manera más integral, todos nosotros, y enseñar a otras personas de cómo eso puede llevar a consecuencias malas. Es como los pecados, todos nosotros educamos a las personas y a los jóvenes, a los maestros, a todo el mundo nos educamos en lo que es bueno y lo que es malo. La inteligencia artificial, el transhumanismo, esas altas tecnologías potentes, menos potentes, tenemos que tener mucho cuidado, utilizarlas con cuidado, con conciencia de lo que es el peligro y mucha distancia para que no deificarlas. El famoso, se podría aplicar aquí también la famosa enseñanza de San Ignacio, el tanto cuanto. Usarla tanto cuánto no me está ayudando, y si tenemos cuidado, y si sobrepasa esos límites, acabó. Y vuelve a existir, con otras cosas también. He visto gente que ha perdido su alma por un reloj. Claro. Que tú dirías, bueno, un reloj es una cosa muy antigua, es una tecnología muy antigua. Bueno, hay personas hasta hoy en día que son capaces de perder su vida y perder su empleo, su trabajo, su familia, tal, porque quieren tener un reloj de última generación. He visto personas que me han dicho, yo no me voy a poder comprar, yo no puedo tener hijos porque no tengo dinero para mantenerlos. Y se han comprado un reloj que cuesta, no sé, estamos hablando de 15.000 o 20.000 euros, una cosa absurdo, ¿entiendes? Un reloj que son de último modelo, marca. Entonces tú te dices, tú estás quitando una vida humana por un reloj. Estamos hablando de cosas muy analógica y muy básica, ¿no? Lo mismo pasa. Mucho cuidado, mucha distancia, mucho equilibrio. Vale. Oración y colocar a Dios y al ser humano siempre delante. Perfecto, Padre. Bueno, pues muchísimas gracias, Padre, por recemos y veamos. Estos y a ver si sale alguna encíclica, porque es muy probable que las primeras encíclicas, los primeros documentos, porque ya fueron anunciados en esa línea. La preocupación actual, de las preocupaciones mayores del Papa ahorita, ¿te ves? El tema de la inteligencia artificial, la dignidad humana, el cambio de los humanos por las máquinas en los trabajos, el famoso sueldo universal que le quieren a todo mundo, que serán considerados como inútiles en un futuro, que tengan por lo menos un sueldo para que viva, que no se muera de hambre, y cuando ya pues no nos sirva mucho más y que ya gastan muchos recursos, pues ya no, ni siquiera son veremos qué les damos para que, o sea, es una cosa espantosa, es un plan malévolo asustador, pero bueno, como siempre, terminamos confianza que Nuestra Señora pues ha prometido la victoria de su Inmaculado Corazón, y eso exige o eso trae consigo una renovación de la faz de la tierra, una intervención de ella en la historia, un aplastamiento del mal, del demonio, de sus secuaces, que de otra forma no se entiende, ¿no? Sí. Así que bueno, Padre, si quiere denos una bendición claro para terminar. Sí, vamos a Santa María y pidiendo además una bendición para todos ustedes. La bendición, el Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Salve María, Padre, muchas gracias. Salve María, una alegría. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.